el trabajo en equipo, que es el tema que nos va a congregar el día de hoy, que nos va a reunir para hablar y aprender mucho más de este tema. Es un tema que curiosamente casi no se trabaja en los deportes de arte y precisión, porque generalmente siempre se asocian como deportes individuales, ¿cierto? Casi siempre se tiene como esa misma connotación, pero realmente lo que sucede es que siempre nosotros, al ser muy sociales, siempre estamos trabajando en equipo. De hecho, cuando nosotros estamos en una competencia normal de bowling, siempre nosotros tenemos una primera ronda individual. Pero fíjense ustedes que en esa primera ronda individual hay una comunicación cercana y directa con el entrenador. Digámoslo que indirectamente nosotros estamos hablando de un equipo, alguien que está orientándote y una persona, en este caso ustedes, que está obviamente haciendo el trabajo. Cuando hay acompañamiento de un área biomédica o personas que trabajan alrededor de los deportistas, se hace también un trabajo en equipo, pero ya desde la parte directa fundamentalmente. Al siguiente día tenemos duplas. Ahí ya hay un trabajo en equipo, una dupla es un equipo, las ternas hacen parte de un equipo y los equipos en particular, bueno, su nombre perfectamente lo dice, y hay unas habilidades muy claras que nosotros tenemos que entender en el trabajo en equipo. Muchas veces las medallas, los resultados se caen por la falta de trabajo en equipo. A veces pareciera ser muy difícil el trabajo en equipo, pero curiosamente, el trabajo en equipo depende de que cada uno de los sujetos establezca herramientas que le permitan funcionar dentro de los equipos. Entonces vamos a irnos por ahí y vamos a ver 3 alternativas de trabajo posibles para nosotros poder alcanzar o aproximarnos, por lo menos esa es la idea de trabajar en equipo. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo realmente es la unión de personas, ¿cierto? O la unión de elementos, simplemente, ¿sí? Yo puedo tener grupitos de cualquier índole, y cuando estamos hablando de un grupo de personas, simplemente están congregados por un fin, ¿cierto? Ahora, cuando yo ya hablo de un equipo, y en especial de un equipo deportivo, para no entrar en toda la teoría de los grupos, entendiendo equipo deportivo como ese grupo de personas, pero con el resultado de un proceso. Aquí hay unas personas, y nosotros vemos esta imagen, hay muchas personas y todas tienen un mismo proceso, ¿cierto? Han hecho un entrenamiento técnico, táctico, físico, psicológico, que les ha permitido a ellos consolidarse para esa función en particular que tienen que realizar. Obviamente ellos en algún momento han hecho una constitución de ese equipo, cómo fue la idea de formarlo, cuáles eran esos elementos importantes para poder pertenecer a un equipo. En el caso particular de nosotros en bowling, se hacen unos chequeos, se hacen unas clasificaciones y a partir de ahí se generan equipos, como es el caso, por ejemplo, de nuestras selecciones Colombia, sea de élite o juveniles o senior, cualquiera de ellas, pero todas tienen algo muy parecido y es que tienen definido entre todos un mismo objetivo y una misma meta. Entonces aquí la idea es que el equipo deportivo, 1, tiene que constituirse y 2, van a trabajar por un objetivo y una meta en común todos los elementos. Y obviamente todos esos elementos han tenido que pasar por el proceso de entrenamiento en particular. Esa es la característica de los equipos deportivos. Entonces, aquí los objetivos, el alcance de los objetivos y de las metas va a afectar directamente a cada uno de los miembros que hacen parte de ese grupo. En términos coloquiales, o ganan todos o pierden todos. Cuando una dupla fracasa, así uno de ellos haya jugado como los dioses, si el otro, por alguna razón, no pudo hacer su tarea como esperaba o como debía, ambos van a fracasar, ¿cierto? Entonces, igual sucede cuando se alcanza la victoria. Ahora, los miembros del equipo tienen destrezas complementarias.
unos pueden tener unas destrezas muy personales que pueden ayudarle al funcionamiento del grupo, pero probablemente él tenga unas debilidades que las puede compensar el otro, ¿cierto? Entonces, nosotros en un equipo de bowling, sea parejas, ternas o equipos, podemos encontrar que hay uno que puede ser muy eficaz en cuanto a la lectura de las pistas y el otro de pronto no tiene ese complemento, pero la comunicación que ellos establezcan y esa cohesión que ellos tienen les va a permitir compartir esa misma estrategia, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay algunos de ellos que pueden tener, o algunos de ustedes en particular, no de ellos, sino de ustedes, pueden en particular tener un manejo mucho más asertivo de la presión que puede generar la competencia en ese momento. El otro de pronto no, puede transmitirle seguridad, tranquilidad, le puede dar una instrucción y se van a complementar. Entonces, cada uno puede tener destrezas que pueden complementar al otro con el mismo fin. El mismo fin es buscar el objetivo común. Entonces, aquí hay un elemento fundamental y es que asumen la responsabilidad del cumplimiento de ese objetivo. Ahora, todos los miembros en un equipo tienen un rol definido con tareas. Hay unos que son más líderes, hay otros que son más seguidores y nosotros tenemos una falsa percepción del liderazgo. Eso es cultural. Nosotros pensamos que el líder es la cabeza y que de acuerdo a lo que el líder determine y haga, entonces así tengo que hacerlo sin contar con mi criterio. Lo que nosotros siempre buscamos como psicólogos es que la imagen del líder esté definida con unas características o funciones muy específicas, pero que exista esa democracia que le permita a todo el equipo generar esa sincronía o generar ese engranaje que les permita realizar. Obviamente todos tienen tareas y deben estar todos, absolutamente todos, en la disposición de realizarlas. Cuando yo trabajaba con fútbol profesional, yo les decía a los deportistas, uno que no haga su tarea está engañando a los otros 10, porque los otros 10 están tratando de hacer la tarea que les corresponde si hay uno que por su actitud o porque falló a los entrenos o porque ese día quiere trabajar a media marcha, está generando un proceso de engaño a los demás. Entonces, aquí la idea es que debe de existir esa disposición de realizar la tarea que le corresponde cuando usted está metido en un equipo. A veces se dificulta también el entendimiento psicológico de que hayan deportistas que saben que están en una competencia de equipos y cuando están, bueno, hablo de equipos para no tenerlo que repetir, duplas, ternas o equipos, ¿listo? Entonces, cuando hable de equipos, hablo de esas modalidades que tenemos nosotros en bowling. Entonces, cuando nosotros estamos en equipo y hay uno de esos deportistas que por alguna razón no desea o no tiene esa suficiencia para realizar la tarea, va a empezar a fracturar el funcionamiento del equipo. Por eso es muy importante un elemento fundamental que se llama el compromiso. El compromiso y la responsabilidad de funcionar para el equipo. Bien, entonces, nosotros tenemos equipos deportivos y los equipos deportivos se caracterizan fundamentalmente por dos cosas, las aptitudes y las actitudes. Las aptitudes son las habilidades o las destrezas que yo cuento, la de la P, la aptitud. ¿Cuáles son esas habilidades y destrezas que yo tengo para poder funcionar en el equipo? Y la actitud es una disposición psicológica que está medida por el esfuerzo. Entonces, fíjense, por ejemplo, estas dos selecciones colombias que tenemos acá, la selección Colombia de fútbol y la selección femenina de bowling de Colombia también. Ambas tienen una misma característica, ambos son selecciones de un país y podría decirse que ambos equipos tienen lo mismo, tienen habilidades, estos tienen sus habilidades y lo mismo, las niñas nuestras tienen sus propias habilidades. Aquí en las actitudes puede haber personas que pueden tener una actitud un poco más combativa, pueden generar un proceso más de esfuerzo dependiendo de lo que deban realizar. Voy a poner un ejemplo. Si tuvieran que jugar contra Brasil, por ejemplo, la selección de fútbol, ¿cierto? Tendrían que asumir una actitud de pronto un tanto más defensiva del contragolpe porque es un equipo muy poderoso, ¿cierto? La actitud puede cambiar. Entonces, en ambas, aquí las tareas son distintas por la modalidad deportiva. ¿Por qué las tareas son distintas?
porque fútbol tiene cuatro digámoslo, líneas de funcionamiento dentro de un equipo. Están los porteros y las tareas de los porteros son muy distintas al resto y su entrenamiento es muy distinta al resto. Los que han podido conocer de fútbol, los futbolistas, en particular los porteros, tienen entrenador de porteros, hacen entrenamientos alejados del grupo cuando están en un entrenamiento y tenemos una línea que es la de defensa. La defensa tiene una tarea distinta a la de los medios o los volantes y de los delanteros. Cada línea tiene una tarea distinta, por eso es la modalidad deportiva la que caracteriza la tarea. Ahora, acá en bowling las tareas son similares por la modalidad, por la naturaleza de la modalidad. Todas funcionan hacia lo mismo, ¿cierto? Todas tienen que en el primer lanzamiento buscar la moñona y si por alguna razón hay una condición de media que yo tenga que realizar, pues tengo que ir a buscar la media. Son similares las tareas, ¿cierto? Pero ¿qué cambia acá? Cambia la disposición que se va dando durante el transcurso del juego. Entonces, acá, por ejemplo, la táctica va a generarse en situación de cambio, que puede ser o el equipo se torna más defensivo, en este caso de fútbol en particular, o la condición tornarse más defensivo o se puede tornar mucho más de ataque, ¿cierto? Dependiendo de cómo vaya el marcador, cómo esté el desarrollo del juego, en fin. Ahora, entre nosotros acá en bowling, nuestra táctica puede cambiar en función de la reacción que tenga la pista y que tenga la bola, ¿cierto? Y cómo se está desarrollando, qué tanto desgaste del aceite hay para yo saber cómo va a reaccionar mi juego y cómo lo tengo que hacer. Y una que lo identifique va a empezar a generarle a las demás, ve, la pista está pasando esto y esto. ¿Por qué? Porque el objetivo es común para todas, ¿cierto? Y la otra parte que en bowling es clave, porque por eso siempre lo hemos hablado, es un deporte muy psicológico. La emoción es una característica de nosotros. ¿Por qué razón? En fútbol, ellos están haciendo su tarea en un campo muy grande y digamos lo que la emoción puede transmitirse, sí, pero está un poco más diluida. ¿Por qué? Porque yo no tengo un contacto tan cercano con mi rival, con mi compañero, cada uno sabe la tarea que tienen que desarrollar y vamos funcionando en ese torno. Ahora, cuando nosotros estamos en bowling estamos muy cerrados, estamos en una comunicación directa, nos permite analizar mucho, recibir instrucción, trabajar y siempre estoy en ese continuo de pensamiento y mis emociones pueden ir así, ¿cierto? Son muy volátiles en bolo. Yo puedo ir haciendo una tarea supremamente interesante de un momento a otro. Venía muy bien, un split, pan, otro lanzamiento, otro split, o mi compañera también le pasó exactamente lo mismo y empieza el equipo a mirar, a hacer cuentas y la emoción empieza a cambiar, ¿vale? Entonces, y los equipos es fundamental saber cuál es la finalidad, la tarea que tienen que desarrollar para poder entender lo que debe pasar. No nos interesa fútbol, nosotros somos de bolo, pero cuando nosotros estamos hablando puntualmente de bolo y todo lo que vamos a hablar hoy lo vamos a tratar de meter en bolo. Les decía que veníamos haciendo unos ejercicios donde cada uno iba haciendo su autoanálisis de forma muy individual. Entonces veníamos hablando de motivación, veníamos hablando de autoconfianza, de autorregulación, de cómo poder controlar la atención. Hablábamos de diferentes elementos que eran muy individuales. Ahora, fíjense ustedes que cuando estamos hablando de deportes de conjunto, hay 4 destrezas psicológicas que son claves en el funcionamiento de los procesos grupales en deporte. Uno es el liderazgo, la comunicación, la cooperación y la cohesión. Todos los deportes, y en particular que tienen grupos, deben de tener estas condiciones para poder garantizar que su funcionamiento se dé. No hay que saberlos, pero los vamos a revisar muy brevemente. Pero sí es muy importante conocer porque son fundamentales a la hora de poner a funcionar un equipo. Entonces, estas habilidades psicológicas también son habilidades sociales. Nosotros generamos esto no solo en el contexto del deporte, sino que lo generamos en la casa, en el trabajo, con los amigos, con la familia, en fin. Nosotros somos seres sociales
Y todo estas destrezas psicológicas grupales hacen parte de nuestras habilidades sociales, pero se consideran muy necesarias dentro del funcionamiento de los deportes de conjunto, de los deportes de equipo, ¿cierto? Ahora, ellos tienen una consistencia, y hay una consistencia cuando estamos hablando de los equipos deportivos en los valores y en la unificación de criterios. En los valores, porque nosotros somos seres cargados de valores, ¿cierto? Y sumado a eso, más adelante vemos el tema de valores, y la unificación de criterios por el simple hecho de que la dinámica del equipo que se empieza a generar con base en esto, se va consolidando en la medida que los grupos van funcionando, los grupos son dinámicos. Entonces puede ser que en un grupo el que antes era un líder ya no lo es, o puede ser que la comunicación se mejore mucho más de lo que la teníamos antes. Empiezan los criterios a cambiar, ¿cierto? La cooperación, de pronto antes no cooperábamos mucho en el uno al otro y ahora probablemente nosotros ya seamos mucho más cooperativos entre todos nosotros para poder alcanzar la meta del objetivo. Entonces, vamos a mirar algo. La cohesión, el liderazgo. El liderazgo es un proceso que de una persona o de varias, en particular generalmente es de una, en un equipo, y su influencia la hace tanto en los individuos e incluso en los grupos en cuanto al logro de los objetivos. Es esa persona que generalmente es la más visible, no siempre tiene que ser la más talentosa desde el orden técnico, pero sí que cuente con habilidades de convencimiento, de poderle llegar a los demás, que tenga además una muy buena imagen ante los demás elementos del grupo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace un líder o qué se involucra dentro del líder? Uno que toma decisiones, y cuando yo soy líder, yo en muchos momentos debo de tomar una decisión, y si yo soy un seguidor, y en esa parte quiero ser muy claro, no es que sea el líder mejor que los demás, o que los seguidores cuando quieran ver la imagen de un líder se vea como un súbdito, no. Es necesario para el funcionamiento que alguien tome las decisiones y los demás trabajen y camellen, digámoslo, en el objetivo o en la tarea que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, muchas veces, para no evitar una discusión, para evitar una discusión que en ese momento se tenga que suscitar, como generalmente sucede en la democracia, que todo el mundo pone su punto de vista y entonces votemos, nosotros delegamos esa función en el líder, toma la decisión y eso es lo que hacemos, porque el tiempo apremia, porque la condición no me da para más, porque tenemos que tomar decisiones supremamente rápidas, entonces debe de tomar decisiones, ¿cierto? La otra, él debe de tener una habilidad en cuanto al establecimiento de las relaciones interpersonales, debe llevarse bien con todos, que los demás también, digamos, lo que crean en esa persona. Motiva y además de eso genera una buena disposición a la actitud, o sea, lleva al deportista a que esa parte de motivación pueda ser persistente, que pueda ser intenso en su trabajo, pero además de eso, ayuda con esa misma intensidad y ese esfuerzo a que la actitud del equipo siempre se mantenga viva para poder que se logre desarrollar la tarea. Por eso el líder es fundamental en esa parte. Retroalimenta, y retroalimentar no es que le dé gallina al otro, sino que, bueno, no sé si hayan personas de otros países, pero dar gallina aquí es como, ¿quién me ayuda con el concepto de retroalimentar de mala forma, ¿cierto? O que de pronto lo sienta como una crítica destructiva. No, la retroalimentación es, se hizo esto, tratemos de hacer tal cosa, o esto no está funcionando, busquemos hacerlo de tal manera. Y nosotros como seguidores debemos de recibir bien la crítica de nuestro líder, sin pensar siempre, y ahí me devuelvo a lo que vimos la semana pasada de la comunicación, la aceptación de la crítica, y cuando tratamos de buscar una comunicación asertiva, lo que nosotros hacemos es que el mensaje nos llegue, ¿cierto? Ahora, también pues obviamente la dirección de grupo. Hay diferentes tipos de liderazgo. Hay un liderazgo que está orientado por el rasgo, las características propias de una persona, y hay personas que tienen características muy fuertes o que de pronto no saben decir las cosas, puede ser. Y hay otros que son muy líderes desde la situación. Hay personas que dependiendo de la situación toman el liderazgo. Eso lo ve uno en situaciones de demasiada complejidad,
Cuando sucede algo abrupto, hay personas que guían, garantizan, sacan las personas, evacúan o simplemente dirigen un grupo para tratar de que funcione. O muchas veces nosotros estamos en la competencia y nuestro líder se queda corto de pronto en una toma de decisiones si alguien aparece y da una súper buena idea. O muchachos, entonces, ¿por qué más bien no trabajamos de esta forma para ver si podemos salir de la situación en la que estamos? Y si los seguidores dicen, pues hagámosle, ¿cierto? Tomó en ese momento un liderazgo situacional momentáneo, ¿cierto? Ahora, hay una clase de liderazgo que es el interaccional, que es cómo, y tiene que ver mucho con la autorregulación, cómo en determinada situación yo pongo mis rasgos de personalidad, mis características de personalidad en el funcionamiento de esa situación. Sucede mucho, hay personas que son muy pasivas, pero por alguna razón necesitan darle como un basta a la situación si se está descontrolando, se impone con respeto, pero digamos lo que tranquiliza y coordina la situación que de pronto en ese momento está siendo anómala. Entonces, hay diferentes tipos, no es que uno marque el otro ni nada por el estilo. Quiero que me digan de estas dos personas, ¿cuál es el líder? ¿Cuál creen? ¿Cuál de los dos es el líder? Tenemos a Falcao, que es el capitán, y a Pekerman, que es el técnico. ¿Cuál consideran ustedes que es el líder de ese equipo? Pekerman. Falcao. Los dos. Falcao. Ajá, ok. Falcao. El del equipo es Falcao. Falcao. Siempre Falcao. es el director técnico. Ok. Bueno. Para los que dijeron Falcao, él es el capitán dentro del equipo cuando está funcionando, pero el líder de todo equipo es el entrenador. Él es el líder. Siempre en una dirección deportiva, el entrenador es el líder del proceso. Incluso cuando él está aquí impartiendo una instrucción, Falcao pasa a ser un seguidor. Él recibe una orden de su líder para él transmitirle la operación. Digámoslo que esta es una imagen visible dentro de los deportistas para saber qué es lo que toca hacer. Pero a la larga, todos los 11 que acompañan a Falcao están siguiendo una tarea puntual dada por este señor. Entonces sucede exactamente lo mismo dentro de los procesos deportivos. En el caso particular de nosotros en bowling, el entrenador es el principal líder y es la persona a la cual nosotros debemos de decirle qué hay que hacer, que nos oriente, que nos organice, y yo tengo que también tener la disposición y la responsabilidad de ejecutar esa tarea. Si a mí me faltan herramientas o de pronto no tengo claro el concepto, utilizo la destreza de comunicación para poder dar claridad, más o menos como lo que hicimos en el ejercicio pasado, de paren un segundito, ¿se acuerdan del ejercicio con el que empezamos de la figura geométrica? Venga, David, pare un momentico y vuélvanos a dar bien la instrucción, empecemos de nuevo para todos tener claridad sobre lo que tenemos que hacer. Entonces, el líder generalmente, ahora, vamos a suponer que, ¿qué pasa con este señor si por alguna razón él se sienta y no da ninguna instrucción, pero ya le ha dado instrucciones de pronto a Falcao? Él empieza a tomar decisiones y empieza a ordenar, y los que acompañan a Falcao, digamos lo que saben que esta figura también va a darle algún tipo de instrucción, o digamos lo que también pueden recibir algún tipo de orientación. Entonces, el liderazgo puede ser hacia la relación, ¿cierto? Con situaciones interpersonales difíciles, el líder está en esa necesidad de que pueda orientar y que se mejore esa situación interpersonal de la cual hay dificultad, o también puede dar una instrucción hacia la tarea. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿Cuál es la tarea que tenemos que desarrollar y cómo tenés que trabajar? ¿Cierto? Ahora, ¿cómo identifica uno un líder? Pues por sus cualidades. Eso generalmente en los grupos siempre hay uno que trata de organizar, trata de dar la idea, trata de que la situación empiece a funcionar de esa forma, y si yo estoy de acuerdo, pues puedo volverme un seguidor y eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Estilos de liderazgo en situaciones concretas, como el ejemplo que ya les ponía ahorita, que hay personas que dependiendo de la situación toman el liderazgo. Si es una situación de pronto muy compleja o que ya ha tenido experiencia en el manejo, pues trata de hacerlo. Y hay factores situacionales también que pueden incidir en eso, y algunas cualidades del seguidor. Hay personas que
simplemente están en la postura de denme la tarea que yo la hago, o dígame qué tengo que hacer y le meto todo el perrenque y yo lo hago, ¿cierto? Como hay seguidores también que tienen un muy buen líder y dicen, yo no voy a hacer caso, yo voy a hacer la mía, eso, yo voy a sumar es para mi máster y realmente no me importa lo que pase con el grupo, en fin, ¿cierto? Hay seguidores que no siempre son fáciles, pero así como tampoco a veces hay líderes que no son tan fáciles, pero indiscutiblemente si nosotros estamos en un equipo tenemos una responsabilidad con todos, ¿cierto? Porque todos estamos jalando para el mismo lado. La comunicación asertiva no me voy a detener, lo vimos la semana pasada, pero generalmente lo que nosotros hacemos en un equipo es tratar de que la comunicación asertiva tenga unos elementos importantes. Uno es el convencimiento, que sea el de persuadir, el de disuadir alguna situación anómala o de persuadir para poder trabajar en algo puntual o recordar algo que nosotros tengamos que poner en funcionamiento y de pronto no lo hacemos, ¿cierto? De evaluar, nosotros miramos cómo fue nuestro proceso, cómo vamos en cuanto al manejo de la tarea o cómo hay algunos comportamientos que pueden afectarnos, ¿cierto? Otro es el de informar. Informamos tareas, técnicas, normas, acontecimientos, motivamos a los deportistas a que trabajen y sobre todo también se les da mucho ánimo para que las tareas y la ejecución tenga un elemento de diversión o de gratificación cuando se está haciendo, para resolver conflictos o situaciones problemáticas. Y también se utiliza pues obviamente la transmisión no verbal. Recuerden que la vez pasada lo veíamos, cuando se está haciendo una expresión facial, yo estoy mandando información, cuando yo hago un gesto, cuando hago una seña, cuando yo no miro a los ojos, miro para el suelo o elevo los hombros como de razón de que no me importa. La postura, la expresión corporal siempre me va a dar a mí elementos comunicativos. La comunicación es quizá la herramienta más importante de todas para tratar de que el grupo tenga un buen funcionamiento. Con ella se resuelven, con ella también se dañan grupos y la comunicación por eso tiene un capítulo aparte. Es cuando yo manejo una buena comunicación dentro del equipo, tengo una muy alta garantía para que el equipo me funcione. Bien. Ahora, la cohesión. Es fundamental la cohesión dentro de un grupo. Aquí son las fuerzas que actúan sobre todos los que hacemos parte de ese grupo para permanecer en él. Digamos lo que es la unión de nosotros. Acá nosotros lo que buscamos en la cohesión es que el equipo no se fracture. ¿Qué pasa en muchas organizaciones o qué pasa en muchos grupos cuando la cohesión se empieza a perder? Que se arman subgrupos. Entonces, es que estas dos niñas o estos dos niños empezaron a hacer un grupito y ya se le unió no sé quién y ya se le unió sí sé cuándo y cada uno va a empezar a buscar un líder. Y ya esos líderes van a empezar a chocar, van a empezar a generar rivalidades. ¿Cuál es la idea? Y obviamente los estados de comunicación van a ser muy distintos, la cooperación entre ellos ya no se va a empezar a dar con tanta fluidez, entonces se pierde la cohesión que en algún momento había. Eso sucede mucho en fútbol. Y aunque ustedes no me lo crean, los futbolistas muchas veces arman un plantón de que dicen, a este técnico no le vamos a camellar, y empiezan a generar subgrupos, los que sí quieren trabajar con el entrenador, los que no quieren, y al final se vuelve un caos y termina desbaratándose el funcionamiento del grupo. Eso funciona mucho en fútbol así. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que la idea es que siempre el grupo se mantenga, que existan fuerzas que los permitan mantener unidos por el mismo fin o la misma búsqueda de esa meta y de ese objetivo. Aunque digamos lo que hay dos dimensiones dentro de la cohesión, que es la unión a la tarea, que es que todos vamos a trabajar por esta misma meta, también existe una cohesión social que lo mantiene. Cuando yo estoy reunido con gente que tiene ciertas afinidades conmigo, hay un nivel de compañerismo, me caen bien las personas, voy a tener una tendencia emocional a mantenerme en ese grupo. Muchas veces pasa eso, que hay niños, los que tienen niños, que están en un colegio y se sienten mal, como que no los integran, y prueban con otro colegio y allá empieza a tener amigos, el niño va a querer siempre estar allá y nosotros también de que nuestro hijo esté allá donde pueda mantenerse unido o pertenecer a un grupo. La unión del grupo es fundamental. Si nosotros
nosotros, por ejemplo, tenemos un común denominador cuando pertenecemos a la liga. Entonces, hay unos colores, hay unos principios de nuestra liga. La gente, cuando uno entra a la bolera de la liga de cada uno, es esa familiaridad, que eso es lo que a mí me encanta de Bolo, que yo siempre veo a la gente de Bolo como una familia. Y en mi liga yo me siento súper bien, ¿cierto? A mí me encanta, por ejemplo, ir a mi liga. Y lo mismo, cuando ya no somos regiones, sino que somos Colombia, nos une algo más. Entonces siempre vamos a buscar principios que nos mantengan unidos. Eso es una naturaleza nuestra en particular, ¿cierto? Y nosotros tenemos también que cuando no tenemos un grupo, buscamos pertenecer a alguno y mantenernos en él. Y eso sucede mucho en la juventud también. Ok. Psicología para hablar aquí podemos tener todo el día. Ok, entonces, quiero traerles este caso. Es una pareja de voleibol playa. Fueron medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Si no estoy mal, creo que fue en Sydney. Y estos dos deportistas, ellos empezaron, eran la dupla de voleibol playa más ganadora que tenía Estados Unidos. Eran campeones en los torneos que pusieran, pero por alguna razón, ellos tuvieron una discusión, tuvieron una pelea y dejaron de ser amigos. O sea, eran muy buenos amigos y dejaron de serlo. ¿Qué sucedió? La gente obviamente especulaba, y en el libro de Kirali, él hablaba, mucha gente especulaba si nosotros íbamos a seguir trabajando y funcionando como la pareja que éramos. Y siguieron siendo extremadamente ganadores, tanto así que consiguieron una medalla de oro olímpica. Entonces ellos trabajaban en función de su tarea y una vez ellos estaban entrenando, hacían sus entrenamientos, muchas veces hacían entrenamientos por separado, lo hacían juntos, pero siempre estaban trabajando en función de la tarea, así no fueran amigos. Por un tiempo muy largo estaban separados de su amistad, o sea, había cohesión a la tarea, así no hubiera cohesión social. Bien. Nosotros en Latinoamérica generalmente tratamos de confundir esos dos elementos muy fácilmente. Podemos tener una cohesión de tarea, pero si por alguna razón yo tuve una diferencia personal con mi compañero, entonces es mi enemigo, no le hablo, no lo miro, no le digo, no le hago nada, ojalá le vaya mal y ojalá salga de la selección y ojalá se vaya para Australia a vivir, ¿cierto? Entonces, horizontal. Audio no silenciar. Entonces, aquí la idea es que esta pareja de voleibol playa nos dejó a nosotros una enseñanza de que usted puede tener una unión a la tarea trabajando por un objetivo general que ambos tengan, y cuál va a ser su aporte que usted le va a hacer a la consolidación del grupo. Entonces, esto es un muy buen elemento de que nosotros podemos mantener una unión de la tarea así yo tenga diferencias personales con mis compañeros. Yo no, aunque es muy importante dentro de un equipo uno entender todos los elementos que funcionan en el grupo, es muy importante también saber de que la cohesión a la tarea cuando nosotros estamos en una competencia es primero que la cohesión social. Yo cómo me movilizo para poder sacar este objetivo adelante, ¿vale? Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Ah, mira, por ejemplo, Alba nos dice Cabal y Farah, y eso que ellos, por ejemplo, son una pareja exitosa, son muy buenos amigos, son hasta compadres, ¿sí? Yo tuve la oportunidad muchas veces de trabajar con ellos, bueno, no de trabajar tanto, pero sí de reunirme con ellos cuando estábamos como delegación de Valle, y realmente son personas increíbles, y sobre todo que ellos, cuando están compitiendo, ellos se dicen de todo, a veces de buena forma, a veces de mala forma, pero cuando salen, vuelven a ser los amigos de siempre y los compadres de siempre, pero en el trabajo que ellos hacen, en su tarea en particular, cuando están jugando en una cancha, ellos tienen sus códigos, tienen su forma de decirse las cosas y operan de manera muy increíble ese par. Gracias, Alba, por el ejemplo. Ok, perfecto. Ahora, la cooperación es clave, es un valor muy importante. Aquí en la cooperación, digamos que ya vimos liderazgo, cohesión, comunicación, que la vimos en un capítulo inicial primero, y esta sería la cuarta destreza psicológica fundamental de un equipo, y es cooperar, la cooperación. A veces
es un valor muy importante dentro de la convivencia social de todos, y en la cooperación a veces no olvida, ¿cierto? Pero realmente la cooperación es una sumatoria de esfuerzos entre los miembros que hacen parte del equipo, ¿cierto? O incluso cuando todos se unen a ayudarle a otro grupo en particular. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Alcanzar un objetivo, una meta común, del cual todos obtienen luego un beneficio. Yo me acuerdo de un caso, no sé si ustedes lo recuerdan. Creo, si alguien se acuerda muy bien qué fue lo que sucedió, en Juegos Nacionales hubo, creo que unas maletas no llegaron, o yo no me acuerdo si fue en un campeonato de primera, unas maletas no llegaron, unos totes, y había un equipo, una liga que no tenía con qué competir en un campeonato nuestro. ¿Y qué sucedió? Empezaron a buscar cómo entre varios miraban llaves, miraban bolas para que ellos pudieran competir mientras les llegaban las bolas que ellos por alguna razón no les habían llegado, para que ellos no se perdieran la primera competencia, y empezó todo un elemento cooperativo de muchas ligas para tratar de que esa liga pudiera empezar su competencia. Obviamente iba a entrar en una pequeña desventaja, pero no tan grande como si no hubiesen competido el primer día. Entonces, ese elemento fue muy importante. ¿Por qué? Porque eso le permitió a ellos poder trabajar por un objetivo meta, y a mí también como rival me interesa que mi rival esté en buenas condiciones para yo también poder desarrollar mis capacidades. Entonces, dentro de un grupo, ojo acá, dentro de un grupo, la cooperación es lo opuesto a la competición o competencia interna. Cuando yo estoy metido en un grupo, la competencia interna o la competición entre los miembros por alguna razón personal va a debilitar el grupo. Por eso cada uno debe de tener su tarea, tener su posición, y a partir de ahí todos jalar para el mismo lado. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy metido dentro del grupo y tengo un rival dentro de mi mismo grupo y empiezo a buscar cómo yo sobresalgo de él? Ahí ya empieza el grupo a fracturarse. Los demás empiezan a ver ese conflicto, los demás empiezan a ver ese interés y empiezan a sentirse como que ¿yo qué hago acá? ¿Cierto? Entonces, por eso es muy importante cuidar esos elementos cuando yo estoy hablando de cooperación. ¿Listo? Ahora, la cooperación en la mayoría de todas las culturas del mundo es un valor social y ético. Entonces, aquí, digamos que la cooperación es muy valorado y es bastante apreciado, porque sobre todo nosotros buscamos desde los inicios de las personas que están haciendo bowling o cualquier tipo de deporte, que desde edades tempranas los niños se colaboren, que empiece una cooperación entre todos, e incluso cuando nosotros estamos desde la vida profesional o laboral, nosotros cuando llegamos de pronto nuevos a un sitio y alguien nos empieza a colaborar, nos explica cómo son los procedimientos, cuáles son los conceptos, nos dan nuevas herramientas, nos abrigan un poquito, yo digo, qué trabajo tan maravilloso, la gente es espectacular porque me cooperan, ¿cierto? Distinto es cuando pasa lo contrario, en grupo sucede exactamente lo mismo. Si nosotros, por ejemplo, estamos en el equipo de bowling y por alguna razón yo veo que las cosas no me funcionan, o de pronto me falta un parche, o de pronto hay algo que no tengo una instrucción clara o no la entendí, y el grupo necesita que ese elemento salga adelante, entonces está el entrenador, te consiguen el parche, te dicen cómo tenés que trabajar, te animan a eso, tú sientes la cooperación del grupo. O si yo, por ejemplo, estoy caído de nota y emocionalmente es que tenía 2 medias y me las comí, eran las más fáciles, y cómo va a ser que entonces me bajé un poquitico, y el grupo le dice, nada, vas a ver que en el siguiente tiro te enfocas un poquito más y consigues la moñona y empezamos a tapar ese roto entre todos. Entonces usted siente que hay un apoyo de los demás, ¿cierto? La cooperación es clave también dentro del funcionamiento del equipo. Entonces, todos los equipos, claros hasta acá, chicos, sobre esas 4 destrezas fundamentales. Bueno, asumo que sí. Entonces, dentro de un equipo deportivo, los equipos deportivos siempre tienen, digamos, que parten de una construcción, y esa construcción va a tener 5 pasos, que son estas,
Y la estructura del grupo, ahorita vamos a ver que tiene dos elementos. Entonces, la construcción del equipo es clave porque aquí se identifican los elementos, objetivos y metas. Cuando ustedes hacen parte de un equipo, por ejemplo, usted hace parte de la Liga de Bolívar, o de Atlántico, o de Antioquia, o del Valle, o de Cundinamarca, ustedes cuando hacen parte del grupo se consolida el grupo, se constituye el grupo. O cuando usted hace parte de una selección Colombia, se constituye, ¿cierto? Y aquí se identifican los elementos, es María, Pedro, Pablo, Hugo, Luis, ¿cierto? No sé, estoy diciendo cualquier nombre. Se identifican los elementos, las personas que consolidan el grupo. ¿Y cuál va a ser el objetivo y la meta que entre todos van a empezar a trabajar? Eso es lo primero que se hace con un grupo. Y probablemente va a haber conflicto, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Cuando a veces le dicen a uno, psicólogo, es que imagínate que este grupo, y no, este grupo la pasas peleando y este grupo, pues mejor dicho, esto va mal. Yo les digo, déjenlos que haya conflicto porque el conflicto genera ajustes. El conflicto hace que se empiecen a dilucidar el liderazgo, el seguimiento de los demás, los roles que cada uno va asumiendo y cuando se ajusta el grupo, empieza a funcionar. ¿Cierto? Ahora, cuando el conflicto ya pasa a agresión o pasa cosas como esa, pues ahí sí hay una necesidad de intervención. Pero generalmente todos los grupos cuando arrancan constituidos siempre van a tener un espejito de conflicto, ¿verdad? Y es normal que pase. Luego viene la normalización, que es cuando el equipo ya se estabiliza, el equipo ya sabe qué es lo que tiene que hacer y empieza a unirse en particular. Luego viene la ejecución, que es cómo funciona el grupo. Orlando, te estamos oyendo, por favor. Luego viene el funcionamiento del grupo y por último, cuando ya termina, se cumple la tarea, digamos lo que el equipo ya ha cumplido su meta y digámoslo, ya ha pasado todo y el equipo o se puede mantener latente o simplemente se disgrega porque hay un nuevo reencuentro del grupo o tienen que volverlo a transformar o a renovar. Eso nos pasa a nosotros en Bolo. Termina todo un periodo, termina todo un ciclo y arranca de nuevo un clasificatorio o arrancan de nuevo los chequeos para tratar de consolidar otro nuevo grupo, ¿vale? Y ahí los elementos, pues algunos se repiten, otros cambian, pero siempre tenemos esa misma dinámica. Ahora, ¿cuál es la estructura? La estructura generalmente tiene dos elementos. Una, los papeles o los roles. ¿Cuál es la posición de cada uno dentro del grupo? ¿Cierto? Y esos roles determinan la conducta, qué es lo que usted debe de hacer dentro del grupo. Y lo otro son las normas. Las normas son bien interesantes de estudio. ¿Por qué razón? Porque las normas, digamos, lo que condicionan la forma en que yo me voy a comportar, condicionan mi conducta. Todas las normas en todo el universo condicionan la forma en que yo debo de comportarme. Ahora, las normas, generalmente siempre hay unas que están establecidas a nivel institucional. Si ustedes son Selección Colombia, entonces la norma es esta y esta, ¿cierto? Pero además de eso, el entrenador también tiene sus normas. Entonces ya tengo las normas institucionales más las normas del entrenador y tengo yo que mirar cómo me autorregulo, ajusto mi personalidad porque tengo que reaccionar de determinada forma, tengo que comportarme de acuerdo a esas normas. Pero sumado a eso, hay unas normas que también pueden ser más poderosas que esas. Y son las mismas normas que establecen ellos, entre ellos. Entonces, a veces ellas se reúnen y dicen, muchachas o muchachos, cuando estemos nosotros en la competencia vamos a hacer esto, esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Que sí. Si alguien se cae, vamos a trabajar así, así y así. Correcto, listo, hagamos eso, ¿cierto? Nadie las ha establecido, las establece el mismo grupo. Voy a poner un paralelo, un símil muy, muy particular, guardada las... Entonces les comentaba que cuando nosotros podemos mirar el símil de las personas que están reclusas, las normas que ellos tienen a nivel interno son mucho más poderosas y son de mayor cumplimiento que las mismas que tiene la guardia. Así sucede mucho en parte con nuestros deportistas. Ellos mismos establecen sus normas y digamos lo que todos tienen
digámoslo, un determinante de cómo deben de actuar dentro del grupo. Entonces, las normas generalmente siempre van a tener una tendencia a modificar nuestro comportamiento, a poderme regular para poder actuar, pero siempre, si tengo muchas más normas, para mí va a ser mucho más complejo la regulación emocional que yo tengo. Y generalmente nosotros siempre, como seres sociales, siempre vamos a estar regidos por normas, ¿no? Ok. Entonces vamos a mirar cuáles son las claves de intervención para mejorar nuestro trabajo en equipo, nuestro trabajo en conjunto con todos. Uno de esos, digamos lo que vamos a hablar solamente de estas tres, que para mí yo considero que son tres muy importantes que tenemos que tener en cuenta para que nuestro equipo funcione medianamente. Aquí lo que hice fue decantar psicología y poder mirar cuáles son esos tres elementos que pueden permitirme un mejor funcionamiento del trabajo en equipo. Entonces, vamos con la primera, que es la deportividad. La deportividad para muchos es actuar de una manera digna, elegante, cordial, ¿cierto? Y que cuando yo esté compitiendo lo pueda hacer con mucha intensidad o con mucha fuerza, actitud para poder hacer mi tarea. También un tanto pasional a nivel emocional y obviamente dentro del respeto que mi contrincante debe de tener, ¿cierto? Y que yo debo de tener hacia él. Entonces, para nosotros realmente es el desarrollo de un carácter como psicólogos del deporte, del cual nosotros vamos a depender mucho del razonamiento moral y además de eso van a haber otros comportamientos que van a estar muy cercanos a que las conductas mías sean muy asertivas para poder de que se dé esa deportividad en particular. Hay una parte fundamental dentro de la deportividad y es que le dan una connotación muy personal al grupo, le da también un marco de identificación al grupo al cual yo pertenezco cuando yo tengo presente la deportividad. Entonces, la deportividad la manejamos desde 4 elementos. El racionamiento moral. ¿Cuáles son, digamos lo que dentro de todos esos patrones de conducta, yo soy consciente, o sea, tengo todos mis sentidos puestos en eso que yo estoy haciendo y cuando yo tengo que tomar decisiones, tomo decisiones de orden muy asertivo. Digamos lo que yo si voy a tomar una decisión, busco que esa decisión me favorezca y favorezca al resto del grupo frente a lo que yo estoy haciendo. Además de eso, muchas veces ese racionamiento moral que yo hago, o sea, cuáles son esos valores que yo estoy haciendo dentro de mi tarea a nivel conductual, me permiten a mí también ser muy resilientes. Muchas veces el grupo puede entrar en un conflicto, puede entrar en una discusión, puede entrar en un choque, pero si nosotros somos resilientes, sabemos que esta situación es difícil, pero que aún así miramos cómo entre todos sacamos el equipo adelante, digamos lo que las cosas pueden empezar a tener un razonamiento moral positivo. Las normas del equipo son fundamentales para yo poder tomar decisiones de saber de que esto es lo correcto y de pronto esto no. Y dentro de ese mismo racionamiento moral, no hay mucha cabida a los comportamientos inadecuados. El mismo grupo se encarga de controlar ese elemento que de pronto es muy volátil, es muy reactivo, que de pronto tiene un comportamiento que no va con el grupo. El mismo grupo se encarga de que ese elemento empiece a tener una sanción o empiece a tener un distanciamiento o en su momento cuando se terminen las cosas, ahí ya, digamos, lo que sientan el elemento y decirle, ve, tu actitud o tu funcionamiento, la forma en que tú estás haciendo las cosas no nos favorece a ninguno. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que podamos trabajar de manera que todos salgamos beneficiados del asunto? Entonces, siempre nosotros vamos a actuar dentro de unos valores morales de bien, malo, justo, injusto, dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo, pero vamos a tener siempre unos elementos muy claros para que ese racionamiento moral pueda tener un beneficio positivo para el grupo. La otra es la agresividad. Es muy notoria en algunos deportes más que en otros, por supuesto, pero digámoslo que todos los deportes no se escapan del tema de agresividad.
Yo, por ejemplo, conocí alguna vez una reacción en unos Juegos Nacionales en Ibagué de un chico, no me acuerdo de qué liga, de ajedrez, y le dio tanta rabia que botó el tablero y al rival le cayeron las fichas y todo, ¿no? No genera lesión, pero sí quedó descalificado del evento. Se presenta en todos los ámbitos. Generalmente lo que nosotros más vemos es fútbol, que fútbol, pues al ser tan masivo y al ser tan público, pues obviamente le vemos todo lo positivo y todo lo negativo. En bolo nosotros hemos visto conductas agresivas, a veces no tan instrumentales, en el sentido en que de pronto vaya a atacar a mi rival o que de pronto pueda hacer una cosa que lesione a otra persona, pero sí uno ve conductas agresivas negativas como patadas muy fuertes, madrazos, que dañan una pared, que tiran una bola al piso muy fuerte, le pegan a las mesas. Esos son conductas negativas, agresivas negativas. Entonces, existe una agresividad positiva, y la agresividad positiva está realmente llevada por la autorregulación. Generalmente está asociada con el buen rendimiento, es controlada por el deportista, por ejemplo, un grito de victoria, la cerrada de un puño, que de pronto llevaba 2 medias sin convertir y empecé a hacer moñonas. Empiezo yo a mostrar una agresividad, pero que realmente toda es controlada y su respuesta es asertiva. Realmente lo que ahí se genera es una muestra de actitud positiva y de control, de que ese grito o ese gesto que está haciendo no va en contra de nadie ni está lastimando a nadie, es como un elemento de refuerzo. Eso es una agresividad que nosotros podemos llamar positiva. La negativa, pues obviamente descontrolada, se caracteriza por ser intencionada, instrumental y hostil. Muchas veces uno ve conductas también negativas hacia los mismos miembros del grupo, y muchas veces ante la conducta negativa el grupo se siente mal, siente uno vergüenza ajena en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, aquí lo que sí se propende es que ante la agresividad negativa en particular, hablo de esta únicamente, es que todos los integrantes del grupo, nos incluimos todos, entrenador, los elementos que conforman el grupo, el área médica, los papás, los otros entrenadores, todo el mundo está obligado a que esos aspectos deben de cuidarse, de que los elementos negativos no estén presentes, porque ya se empieza a perder un poquito la connotación de cómo es que se debe, digámoslo, el deber ser. Y además de eso, que cuando nosotros estamos en una competencia de mucho nivel, siempre hay personas que tienen muchísima experiencia y hay otros que no tienen tanta experiencia. Y recuerden ustedes que desde lo psicológico, las conductas también son aprendidas. Entonces, cuando yo empiezo a legitimizar y empiezo a volver normal una conducta agresiva, pues para las futuras generaciones eso también empieza a ser normal, porque se está legitimizando, ¿no? Ok. La otra es el juego limpio. Esto es algo nuevo, ¿sí? Pero que le ha permitido a los grupos también tomar dirección de norma frente al funcionamiento, y es cómo yo hago una competencia deportiva leal, honesta, respetuosa y sincera hacia mí mismo y hacia mi rival. Y cuando digo hacia mí mismo, es a nosotros como grupo, y uno se incluye de manera individual, como grupo, y hacia los rivales. ¿Por qué también hacia uno? Porque uno también ve autolesiones en las personas. Hay gente que tiene elementos de dopaje, y cuando yo digo elementos de dopaje no es solamente uno ir a buscar la mejor pepa que de pronto lo ponga uno 100 veces volador, pero hay deportistas que de pronto pueden hacerlo con aspirina y Coca-Cola y una taza de café, y entonces se aceleran más de la cuenta y tratan de mantenerse muy activos si es que por la noche salieron a algún lado y se trasnocharon. Eso también va en contra de sí mismo y puede generar unos procesos dañinos dentro de su cuerpo, ese solo elemento, por ejemplo. Quizá lo más normal que yo he escuchado, lo más bajito que he escuchado cuando hay personas que quieren estimularse más de la cuenta, ¿sí? No es desconocido para nadie, no estoy diciendo nada que no lo conozcamos, pero de todas maneras sé que por ahí hay niños. La idea es que los papás también hablen de este tipo de cosas, que estas cosas no deben de ser dentro del deporte. Siempre cuando usted ha entrenado y usted confía en sus elementos, pues eso es suficiente para que usted pueda hacer una muy buena competencia, y obviamente pues esto, lo que se busca con el juego limpio es precisamente eso. También es una competencia en la que se muestre respeto, honestidad,
hacia los árbitros, hacia los espectadores, hacia todo el mundo. Entonces, aquí realmente lo que busca el equipo es que todo lo que se está desarrollando esté dentro de la legalidad del juego o dentro de esa reglamentación que está establecida. Hay unos elementos que están paralelos a los deportes, por eso en Colombia hay una comisión de dopaje, ¿cierto? Hay una comisión de normatividad para el juego limpio, y esto abarca diferentes conceptos, tanto el concepto de amistad, que así sea mi rival yo debo, si lo conozco, si ha sido parte de mi proceso, si es un compañero de otra liga, ¿cierto? Que esa amistad se mantenga, o así yo no lo conozca, establecerle una mínima amistad que le permita a esa persona saber que yo soy una persona cordial. El respeto, el autocontrol también ante muchas cosas. Muchas veces hay un rival que de pronto se exacerba o de pronto muestra una conducta que a mi juicio no es la más adecuada. Yo entro en un nivel de autocontrol porque hace parte de la honestidad con la que yo puedo y de la forma respetuosa en la que yo puedo desarrollar mi deporte desde el juego limpio. Entonces, la gran mayoría de las veces el juego limpio nos lo han vendido como que debemos luchar sin trampas, ¿cierto? De respetar las reglas, de que los deportistas no se dopen, en fin, que la competencia en particular funcione bien, pero bajo unos principios y unos valores que caractericen el equipo. Cuando yo tengo un equipo donde el juego limpio es un principio fundamental del funcionamiento del grupo, que el grupo lo interiorice para sí mismo de que es mejor nosotros trabajar de esta forma, el grupo va a tener un funcionamiento de unión y va a poder entenderse mucho mejor porque ya hay unos principios, unas directrices que lo marcan, ¿cierto? Y hay otro que es el de la higiene deportiva, no menos importante, pero la higiene deportiva son esos comportamientos de cuidados personales y mutuos que tienen que ver con la higiene, la bioseguridad que ahorita pues saben que todos tenemos que mantener, la disposición para desarrollar la tarea y la presentación personal, en que repercuten en el bienestar de todos, el respeto y la imagen del grupo, ¿cierto? Y esto generalmente tiene que mantenerse tanto para el entrenamiento y la competencia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una buena higiene deportiva, generalmente son normas que son casi que universales y sobre todo que nosotros como equipo, para que el funcionamiento sea adecuado, también debemos de mantenerlas muy vivas, como por ejemplo la puntualidad en el entrenamiento. No he empezado el entrenamiento porque Juan Carlos no ha llegado, ¿cierto? Entonces yo llegué 15 minutos tarde, pues ya estoy faltándole al respeto, estoy faltando a mi equipo que llegó puntual, o si yo de hecho llego puntual, pero llego en una disposición de trabajo muy mala, como que tenía que hacer hoy 50 lanzamientos y la verdad me esforcé solo en hacer 20 y no me importa, pero todo eso va a repercutir en algún momento en el funcionamiento del grupo. Por eso es muy importante que en el entrenamiento nosotros también seamos elementos que propendan porque los demás también hagan las tareas y las hagan como están determinadas por el entrenador. El aseo es fundamental antes, durante y después, tanto de las sesiones de entrenamiento y de competencia. El aseo predispone, el aseo o a bien o a mal, entendidolo desde ese punto. El control de enfermedades comunes o producto de lesiones deportivas igual, o hay una persona que si por alguna razón está enferma, en este caso, por ejemplo, tema una gripa, tema mucha tos o lo que quiera que sea, pues generalmente nosotros tenemos que tener un control ante eso. El uso adecuado de los elementos protectores según la modalidad deportiva. Hay elementos que nos protegen a nosotros en bolo, generalmente hay muchos que se ponen los espadrapos, que tratan en lo posible de todas aquellas cosas que se necesitan. Hay gente que utiliza rodilleras, hay otros que tienen una tobillera para tratar de darle estabilidad a su cuerpo, en fin. Todo ese tipo de cosas también son importantes dentro de la higiene deportiva y va a por lo menos decirle a su grupo de manera no verbal, me estoy cuidando porque en algún momento todo esto nos tiene que funcionar, ¿cierto? O si yo no tengo una buena higiene deportiva y me lesiono, pues para el equipo voy a empezar a ser un problema
porque ya no van a poder hacer duplas conmigo, ni ternas conmigo, ni equipos conmigo, y si yo soy un elemento muy importante dentro de mi equipo, pues vamos a tener problemas, ¿cierto? Ok. Ahora, los buenos elementos, el cuidado de los elementos deportivos personales, las zapatillas, las manillas, las bolas, los abralones, en fin, todo lo que yo tengo dentro de mis elementos para poder trabajar, debo de cuidarlos. El cuidado de los elementos comunes, cuando yo empiezo y me enojo, entonces le pego al retorno, o le pego a la mesa, o empiezo y pateo una silla, o simplemente ahí se quedó un cono o una copita de esas con la que a veces hacen preparación física y la dejé ahí tirada y entonces no me preocupé por recogerla porque de pronto se le puede olvidar a mi entrenador. Ese tipo de cosas siempre tenemos que cuidarla por un elemento de responsabilidad con el deporte. La hidratación siempre es fundamental y la presentación personal. La presentación personal es clave por respeto propio, por respeto a los demás, por respeto al grupo, por respeto a la liga, por respeto a todo, a la federación. Si yo estoy con la camiseta de Selección Colombia y hoy me toca la blanca, pues hoy es la blanca, la tengo limpia, la tengo bien organizada, con el pantalón que es, con los zapatos bien lustrados, todo. Pero cuando hay parte del equipo que están muy bien presentados y hay uno que la descuida completamente, automáticamente se vuelve un elemento de malestar dentro de los equipos. Entonces, cuando yo hago parte de un equipo, no es solamente, es que así soy yo y punto, eso es inaceptable, sino que, ok, ¿cuáles son los principios del grupo y yo cómo me ajusto a la pertenencia y al funcionamiento del grupo? Hay un elemento clave, fundamental, que es el segundo para ver cuáles son esas herramientas que nos van a permitir a nosotros poder trabajar muy bien dentro de los equipos, y es el de la empatía. La empatía últimamente se escucha mucho, ha sido un elemento de muchísimo estudio en psicología, incluso en neurociencias, y la empatía a veces la gente la confunde con la simpatía, ¿cierto? La simpatía es agradar al otro y la empatía es la capacidad que tenemos de comprenderle los sentimientos y las emociones a los demás. En términos coloquiales es cuando las personas dicen me pongo en los zapatos del otro. Entonces está basada en cómo yo reconozco del otro como una persona similar a mí. Y aquí podemos nosotros encontrar dos elementos empáticos o dos elementos que nos pueden ayudar con la empatía. Hay una empatía, un conocimiento cognitivo, qué piensa el otro, cómo ve el otro el mundo, la situación en particular, y la empatía emocional. Yo también vivo o sé por lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo, sé que esto de pronto es molesto, sé si te ganaste el individual, yo estoy igual de contento porque sos mi compañero y sé lo que estás sintiendo porque o yo lo quiero sentir o alguna vez lo sentí, ¿cierto? Entonces, la empatía es la capacidad que yo tengo de ponerme al otro. ¿Y por qué la empatía es fundamental dentro de un trabajo de equipo? Porque cuando yo hago parte de un equipo, yo debo de aprenderlos a conocer. Nosotros como psicólogos siempre tenemos que hacer muy buen uso de la empatía porque yo necesito conocer los elementos. Yo necesito saber cómo sienten, cómo piensan para poderles ayudar. Un entrenador está casi que obligado a saber cómo funcionan los grupos, ¿cierto? Por eso esos cambios de entrenador en todos los deportes es como si usted reseteara un equipo o cualquier equipo. Resetear es empezar de nuevo, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento del otro es fundamental para yo poderlo entender. Entonces, cuando hablamos de empatía, no sé si alguien ha escuchado hablar de las neuronas espejo. Las neuronas espejo, ¿sí? Que a veces muchas personas la han oído, o cuál es la razón real de esas neuronas espejo, y es que todos tenemos unas neuronas espejo. Y estas neuronas espejo realmente es una activación neuronal que nosotros tenemos. Hay estudios neuropsicológicos que determinaron cómo funcionaban las neuronas espejo, y estas neuronas hacen justamente eso que refleja el nombre, un espejo. Cómo la persona puede, desde su percepción, desde la acción, cómo ella puede entender lo que esa otra persona está viviendo. ¿Con base en qué? Con base en toda la experiencia que tiene
adentro. Voy a poner un ejemplo. Si hay una persona que en este momento está en un muy profundo sufrimiento porque perdió a alguna persona, yo al ver esas reacciones o como nosotros al ver todo lo que esa persona le está pasando, puedo entender perfectamente su dolor, por qué ese llanto, por qué realmente está viviendo lo que está viviendo y hasta muchas veces puede pensarse. La neurona espejo no necesita vivirla, ¿cierto? Si yo en algún momento lo viví, lo vivieron mis neuronas y ahí quedaron esos recuerdos y listo, pum. Pero la neurona espejo simula y yo siento ese mismo dolor. Si por ejemplo es un amigo mío y está viviendo un dolor muy intenso o está viviendo una alegría muy intensa y yo vivo con él esa misma situación, yo no lo viví directamente, simulo en mi cerebro cómo eso me puede a mí hacer sentir bien. Y fíjense que yo en ningún momento viví la experiencia, pero comparto emocionalmente o comparto desde mi cognición lo que esa persona está viviendo. Llevémoslo al equipo de bowling, ¿cierto? Entonces, acá la persona puede estar experimentando durante el juego. Vamos a suponer que nosotros estamos haciendo nuestra competencia bien, pero tuvimos un momento muy difícil y uno de los nuestros tenía una jugada que necesitábamos que hiciera, así fuera que bajara 8 palos y por alguna razón, ¡pam!, se bajó 6 o se tiró canal y esta persona se nos derrumba. Yo desde nuestro funcionamiento cerebral sé por lo que está viviendo, sé cómo se siente, sé lo que le puede estar pasando y yo no lo viví, lo vivió él, ¿cierto? Pero yo me pongo en su posición y yo desde esa postura puedo ayudarlo. De eso tratan las neuronas espejo. Y de eso, ¿por qué les digo yo que es importante a nivel empático poderlo hacer? Porque me permite a mí ayudar al otro, ¿cierto? Porque eso me permite a mí saber qué está viviendo, qué está sintiendo esa otra persona. Y cuando yo estoy en ese proceso, se activa toda mi corteza premotora aquí sobre la mitad, ¿cierto? Y el lóbulo parietal inferior y yo voy a empezar a generar todos unos procesos de emociones racionales también y me voy a movilizar a trabajar por esa persona, ¿cierto? Entonces es muy importante poder conocer al otro, poderle ayudar al otro. Pero para yo poderle ayudar necesito entenderlo, necesito saber qué pasa con él. Entonces, en la empatía yo tengo que saber lo que sienten los demás y también puedo sentir lo que sienten los demás. Para poder alcanzar, para saber lo que sienten los demás, deben de existir estas 3 cositas que la vimos la sesión pasada. Comunicación verbal, que esa persona exprese, ¿cierto? Y puede haber una comunicación directa entre los dos. O si esa persona no está diciendo nada, pero su cara refleja, está frustrado, está mal, no le está funcionando, o puede ser que esté muy contento también, cualquiera de las dos. A veces es mucho más fácil explicarlo desde los contextos de lo que realmente a veces nos pasa o la dificultad. Y lo mismo el paralenguaje. Si la persona empieza a hablar más de la cuenta o empieza a hablarnos golpeado, es porque hay un elemento de frustración o de rabia que lo está llevando a que hable de esa forma. Nos puede decir, ok, está bravo, está frustrado, hay una emoción que está apareciendo por aquí que no nos sirve para el funcionamiento del equipo, ¿cierto? Ok, o si yo le estoy pidiendo a una persona, ok, vamos a tratar de calmarnos, acuérdate lo que te dijo Juanca, respira, piensa en lo que puedes hacer, planifica, y si hace la tarea y después ya me habla en tono más pausado, ya la cara está un poquito más relajada, puedo decir, ok, logré hacerlo o logré por lo menos entrar en ese proceso empático para que esa persona pudiera llegar, digámoslo, a su ajuste, ¿cierto? Y lo mismo es sentir lo que sienten los demás. Pero para poder sentir lo que sienten los demás, yo primero tengo que hacer este tipo de cosas. 1, autoconocerme. Si una persona está viviendo, voy a ponerles un caso, una ira intensa, y yo no sé qué es una ira intensa, yo nunca la he vivido, yo me enojo sí, pero una ira intensa yo no la tengo, pues como yo ya tengo un pequeño conocimiento de que mi ira es muy inferior a esa ira intensa de la otra persona que de pronto empieza a pegarle con los puños a una pared o cabezazos, yo digo, no tengo ni idea qué está pasando. ¿Por qué? Porque si yo no me he autoconocido, yo no puedo
decir que esa otra persona tiene una ira intensa. Entonces yo debo de conocerme para poder interpretar lo que los demás sienten y poderle ayudar en un momento determinado. Lo otro es la regulación emocional. Cuando yo logro regularme emocionalmente, yo logro tener un estado de calma, yo tengo esa herramienta, tengo algo para ofrecerle al otro. Y además de eso también, ¿qué pasa si el otro se enoja y yo le voy a ir a ayudar y me enojo peor que él y voy y le pego un puño o qué sé yo? Pues realmente no estoy siendo para nada un elemento colaborativo. Entonces la regulación emocional es fundamental en una persona para poder ayudar en un determinado momento. Y lo mismo la automotivación. Yo cómo puedo establecerme un objetivo para poder ayudar a esa otra persona. Yo cómo puedo mirar, cómo puedo a esa persona darle alguna herramienta que le permita alcanzar eso. Y más si es un amigo mío, más si es un compañero de equipo, más si lo que él está haciendo yo lo necesito. Yo necesito que la persona salga de ese estado emocional en el que está y que empiece a funcionar y a bajar palos, porque eso es lo que yo necesito en este momento. Entonces, si yo no lo puedo hacer, que lo haga Laura o que lo haga Juan o que lo haga cualquiera, pero que alguien apoyémoslo, cooperémosle, trabajemos por él en este momento, y eso es normal que pase en un equipo. Incluso eso puede durar, ese estado emocional puede durar de un día para otro. Y ve, hoy tuviste un día malísimo, pero listo. Olvidémoslo y mañana nos centramos y empezamos todo el día a trabajar con él para que al otro día podamos tener un deportista recuperado. Entonces aquí hay claves. Uno, expresarme, es permitir que me conozcan. Yo hago parte del grupo, pero si yo me pongo hermético, si yo no hablo con nadie, si yo no le expreso a nadie lo que yo siento, pues en un determinado momento no van a tener cómo ayudarme porque yo no me he dejado conocer. Entonces, cuando yo pertenezco a un grupo, yo debo de permitir que me conozcan, no propiamente desde la parte más íntima. Todo el mundo tiene una parte muy personal, muy íntima, pero sí lo que le permita al grupo funcionar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo conozco, si yo sé que me he hecho el autoconocimiento, si yo sé que soy una persona que me frustro fácilmente, pues yo les digo, muchachos, ve, a mí no me salen 2 jugadas y me empieza a caer el ánimo. Ya los demás saben que, listo, apenas hayan 2 jugadas malas que de pronto haga Juanca, pues hay que darle una estrategia o hay que activarlo o hay que motivarlo con algo para que no se nos vaya a caer. Pero ¿por qué se llegó a ese punto? Porque se conocen. Muchas veces cuando se comparten esos mismos elementos, muchas selecciones y han pertenecido mucho al grupo, eso ya parecen hermanos, eso ya con los solos ojos ya se hablan, ¿cierto? La otra es dejar expresar, permitir conocerlos, que los demás también hagan ese mismo ejercicio. Uno también puede preguntar, ve, ¿qué te saca de quicio cuando estás compitiendo? No, tal cosa, tal otra. ¿Y qué hacemos ahí para el tema? No, a mí lo que me gusta es que no me hablen, pero que solamente me motiven o me digan algo positivo. Ah, perfecto, ya sé, ya lo conozco. ¿Por qué? Porque permitió que yo lo conociera. La otra es observar y escuchar, y esto es muy importante cuando yo estoy. ¿Y por qué observar y escuchar? Quiero que revisen estas 3 de acá. Observar, esta es de escuchar y estas 2 son de observar, estas de ambas, ¿cierto? Pero cuando yo observo y escucho, me permite conocer a mi grupo, me permite conocer mis elementos, me permite ayudar desde la empatía, ¿cierto? Y la otra es acordar la gestión emocional y sentimental. Bueno, si esto pasa, ¿qué hacemos? O si esto a mí me pasa, necesito que hagas algo aquí puntual. Si esto me pasa a mí, ve, sácame, llévame a la pared y decime, Juanca, vení, reorganizar las cosas. Porque yo a veces me meto y estoy de pronto cometiendo un error y no me doy cuenta, ¿cierto? Yo lo he acordado y cómo voy a gestionar esta parte que está acá. O muchas veces, ¿qué sucede? Cuando empiezan a suceder de pronto dificultades, entonces, ¿qué hacen los entrenadores? Juanca, habla con tal, porque ya la cosa está empezando a ponerse maluca. Entonces se habla. ¿Qué hemos acordado? Que si yo los llamo, vienen, ¿cierto? Entonces, esa parte son acuerdos para poder gestionar las cosas. ¿Dónde se hace esto? En entrenamiento para la competencia. Yo tengo que entrenarlo, tengo que hacerlo en el entrenamiento para que en la competencia sea una conducta normal, una conducta habitual, que si ya sabe que
algo no está funcionando, pues entonces ya saben qué puede suceder en la competencia, que te va a llamar el entrenador, que los amigos te van a decir algo, tus compañeros o el psicólogo va a intervenir contigo, cosas como esas, ¿vale? Ok, por eso es tan importante esto. Entonces quiero que hagamos un ejercicio. Fíjense estas dos imágenes. ¿Cuál era el lema de los 3 mosqueteros? ¿Todos acuerdan, sí o no? Es clásico. ¿Quién me dice el lema de los 3 mosqueteros? Todos para uno y uno Uno, para... exactamente. Correcto. Uno para todos, uno para mí. Y todos para uno, exactamente. Entonces aquí Todos para uno. es correcto, gracias. Entonces el lema de los 3 mosqueteros, uno para todos y todos para uno. Esto es de que yo me conozco, ustedes conózcanme, yo funciono de esta forma, ustedes también permítanme a mí conocer cómo están ustedes. Y fíjense, por ejemplo, estos valores que tienen estas camisetas, y uno de ellos es empatía, ¿cierto? Que se permiten conocer y permiten generar formas de, si en algún momento alguno falla o alguno necesita, pues me pongo en el lugar del otro, entiendo al otro y sé cómo ayudarle. Entonces, quiero que ustedes internamente, en sus casas, hagan estos ejercicios o este ejercicio. ¿Cuáles son esos momentos en los que puedo mostrar empatía con mis compañeros de equipo? Y usted establezca, escriba cuáles pueden ser esos elementos o suyos o del equipo en los que usted debe de empezar a ponerse en los zapatos de ellos, ponerse en el lugar de ellos, sentir lo que ellos están sintiendo, poder entender lo que pasa con su compañero. Y lo mismo a la inversa. Yo puedo establecer cuáles son esos elementos que cuando a mí de pronto me pase factura alguna cosa en la competencia, que ellos puedan saber que en esos momentos necesito de ellos y que ellos puedan ayudarme. ¿Vale? Ok. Y el último, para finalizar, son los valores. Yo le doy una connotación muy alta al valor. Los valores es lo que gran parte identifica a las personas desde sus propias características de personalidad, ¿cierto? Y esto, aunque es un concepto social, usted le da una transformación personal. Lo que para una persona puede ser un valor, para otro de pronto no. O lo que para una persona puede ser un valor muy alto, para otros no mucho, ¿cierto? Entonces pasa a ser una cualidad o una virtud que se le atribuye a una persona. Nosotros muchas veces hablamos en términos de valores por las personas. Entonces yo digo, no, es que Pepita es espectacular, es buena gente, esa mujer es comprensiva, esa mujer ayuda, Pepita, no, cuando usted necesita, ella está ahí, ¿sí? A la hora que sea, o la llama hasta, siempre uno trata de calificar a las personas, bueno, no calificarlas, sí escribirlas, desde los valores que las personas tienen. Entonces los valores también pueden designársele a una sociedad, una cultura o a un grupo. Entonces, cuando usted muchas veces ve el grupo de X lugar, usted dice, esos pelados son espectaculares porque ellos se apoyan entre ellos, ellos no se enojan antes se ríen, eso disfruta la competencia, van perdiendo y se tocan de la risa, pero pues a uno les ve la tristeza también de que las cosas no les están funcionando, o aparece el grupo, uy no, ese grupo por todo pelea, ahorita empiezan a pelear, a hacer trampa, a molestar a los demás, a esto, uno los califica con base en sus valores internos, y los grupos son generadores de valores, y ellos buscan los valores para caracterizarse y mostrarse como grupo. Esa parte es fundamental. Si nosotros hiciéramos un ejercicio de calificar sociedades desde sus valores o las culturas desde sus valores, ¿cierto? Probablemente nosotros vamos a empezar a mirar cómo nosotros vamos haciendo un elemento de juicio tanto de una sociedad o la cultura. Así mismo pasa con nosotros. Por eso es tan importante cuando yo tengo la camiseta de un país o de un departamento, como los muchachos, por aquí veo a Santiago, no sé quién será, no lo veo bien. Bueno, entonces, cuando se pone en la camiseta de un departamento de un país, usted está siendo el portador de unos valores que las personas van a ver en usted. Bien, entonces es muy importante también de que esto no es solamente de que yo me pongo una camiseta porque es que esta es la que me dieron, no.
Usted cuando se pone una camiseta, usted se pone una historia detrás y se pone una cultura encima, la cual usted tiene que representar también, ¿vale? Entonces, no vamos a entrar a detallar esto. Si le toman el pantallazo y después lo revisan, está perfecto, pero hay diferentes tipos de valores. Hay valores morales, hay valores éticos, universales, humanos, sociales, familiares, culturales, en fin, hay muchos tipos de valores, ¿cierto? Y generalmente todos tienen una característica. Por ejemplo, en los morales es tratar de mantener las buenas conductas, ¿sí? Simplemente para mantener un equilibrio. Entonces, que lo bueno, que lo malo, que lo justo, que lo injusto, por ejemplo. En los éticos es regular la conducta de las personas en una sociedad, que actúen, por eso dicen hay que ser ético en tal cosa, porque hay unos valores que así determinan para que todos tengamos, digámoslo, un comportamiento casi que aceptado dentro de todo lo que nos estamos moviendo. Y así sucesivamente hay unos valores que son universales, como la libertad, la justicia para todos, y estos valores son inconciliables casi que todos en cualquier lugar del mundo tenemos estos mismos principios o valores. Hay valores humanos, ¿cierto? Que son también a veces en gran parte derechos. Hay valores sociales y esos valores sociales los establece el lugar donde uno vive. Los familiares, y este es el más clave porque recuerden ustedes que los familiares es la base de la sociedad, es la célula de la sociedad, y aquí se dan dos elementos supremamente puntuales, muy marcados, que es el aprendizaje y la educación. De aquí casi que se fundamentan los demás. Pero además de eso tiene unos valores también que fortalecen la unión y la convivencia, como es el amor, el cariño, la comprensión. Por eso la familia es quizá lo primero que hay que cuidar y también va a tener una garantía para el resto. Y los culturales, pues que identifican una cultura. Entonces aquí, por ejemplo, aparece la democracia, también aparece la justicia, la solidaridad. Muchos pueden repetirse, ¿cierto? Pero desde el contexto, desde donde se le mire. Hay diferentes tipos de valores. No todos los voy a tener yo, ni todos los van a tener ustedes, pero sí tenemos una idea, unos muy amplia, otros menos amplia, de lo que significa ese valor. Pero es muy importante tener en cuenta los valores. Aquí simplemente lo pongo a manera de ejemplo, podrían haber más, pero eso, por ejemplo, puede ser un estudio muy importante. ¿Cuáles son los valores que nos identifican a nosotros como Selección Colombia, por ejemplo? O cuáles son los valores que me identifican a mí como Selección Risaralda, Valle, Atlántico, Bolívar, no sé, ¿cierto? ¿Cuáles son esos valores que me identifican a mí, Boyacá? ¿Cuáles serían? Entonces, yo, por ejemplo, aquí pongo algunos elementos, ¿cierto? Pero los tomo de Rojas y estos de Gutiérrez, donde ellos decían que hay unos valores que se dan en deporte y estos son aproximados, ¿cierto? Obviamente probablemente hay muchos más, hay unos que son muy puntuales para unos y otros. Y dice que en deporte, por ejemplo, Gómez decía en el 2003 que la tolerancia es necesaria dentro del funcionamiento del valor en deporte dentro de los grupos. La tolerancia, yo debo de trabajar en base a cómo yo puedo entender y aceptar las diferencias del otro, y es clave porque todos somos distintos. Y si estamos hablando de una selección de un país donde los costeños son distintos a los del Valle y los de Antioquia son distintos a los de Nariño y los de los santanderes son muy distintos a los del altiplano, todos somos distintos, todos culturalmente somos distintos y aún así yo debo de aceptar las diferencias. Por ejemplo, los de tierra caliente de pronto hablamos un poquito más fuerte, los de tierra fría son un poquito más recatados para hablar, en fin, yo acepto las diferencias y tengo que ser tolerante con eso. La otra es la solidaridad o la cooperación, lo asumiría yo lo pongo literal como lo establece el autor, solidaridad, pero más que esa solidaridad es como yo coopero y ayudo a los demás, de mi mismo grupo, y si puedo ayudar a otros, pues también. La cooperación, como ya lo hemos hablado, integración y participación, que es cómo vamos a llevar a cabo eso que nosotros necesitamos hacer, y la autonomía, que es cómo yo puedo trabajar conductualmente de forma independiente, digamos lo que ya sé lo que tengo que hacer y lo hago. No es que hago lo que yo quiero, no. La independencia conductual o la autonomía es que ya sé cuál es mi tarea, estén o no estén, yo lo hago y lo hago bien. Voy a poner un ejemplo.
Si hay una persona que se pone la camiseta de Selección Colombia o una dupla de Selección Colombia y se va para X lugar, ¿cierto?, del mundo a representarnos, usted sí conoce a esa persona, si ella ha tenido esa autonomía de sabe cómo tiene que comportarse y hacer, usted está realmente despreocupado porque sabe cuál va a ser esa representación que esa persona va a hacer allá, porque ya tiene un valor consolidado dentro de su estructura de personalidad. Entonces probablemente a usted le llegue la noticia increíble, el deportista o la deportista de Colombia mostró el respeto, mostró esto, competencia limpia, tal cosa, porque eso se construye en casa, ¿cierto? Ahora, y digo casa como Colombia, ¿cierto? Ahora, en deporte de rendimiento, fundamental estos valores, yo estoy de acuerdo con este autor, debe de haber disciplina, ¿cierto? Cuando yo tengo un grupo, debe de existir la disciplina, la responsabilidad, las tareas, el logro y el poder de que nosotros necesitamos buscar el objetivo y como sea tenemos que trabajar para conseguirlo. La deportividad que ya la hablamos, ¿cierto? En cuanto a el manejo del racionamiento moral, de la agresividad, del fair play, o el juego limpio, de la higiene deportiva, deben de existir estos contextos para que el grupo funcione muy bien, la cooperación indiscutible, el compañerismo, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con esa cohesión social o esa unión entre nosotros, así no estemos en la bolera, pero si nosotros dentro de ese compañerismo establecemos una buena relación de amistad, por lo menos cordial, yo me voy a sentir mucho más cómodo dentro del grupo. La diversión, no todo es trabajo, ¿cierto? Y cuando ustedes están metidos en una selección es bolo, bolo y repita. A veces de vez en cuando es bueno reunirse y hacer otra cosa distinta y eso fortalece mucho los lazos de unión. La habilidad y la forma física es fundamental. Sobre todo que a mí me parece fundamental como un principio del autocuidado, ¿cierto? Porque cuando yo tengo una buena habilidad y una buena forma física, puedo ser mucho más suelto, puedo trabajar un poquito mejor. Éxito personal y grupal y respeto por todos. Creo que esta parte es fundamental para los grupos, es clave respetarse. Esto hace parte también de los procesos que a nosotros nos van a llevar a la consecución del logro. Entonces, lo que les decía ahorita, los valores crean una identidad de equipo significativa. Cuando uno empieza a mirar los grupos como tal, yo puedo empezar a mirar cuáles son los valores de ese grupo. Yo los puedo mirar desde el valor que tienen, desde sus características de funcionamiento de la tarea, son aguerridos, tienen actitud, esa gente es súper motivada, son alegres, esto, lo otro, ¿cierto? Pero también desde como persona, ¿no? Estas personas son excelentes, ellos se ayudan, se colaboran, son formales, en fin, ¿cierto? Dentro de los ideales que se necesitan. Entonces, fíjense que los grupos no es solamente unir elementos y funcionen y bajen palos, no. Si usted quiere un grupo consolidado, debe tener en cuenta esto, debe tener en cuenta de que un grupo es más que reunir 6 personas a que bajen palitos. Entonces, es muy importante conocer cómo funcionan los grupos, eso va a ayudar mucho en el trabajo en equipo, va a permitirle a usted estar cómodo en un grupo, ¿cierto? Y usted va a poder también sacar de usted mismo un poco de cosas que a veces uno no utiliza, y hablo en el sentido de los valores o de habilidades que uno a veces puede tener. Por ejemplo, en el caso particular, si pudiera hablar por mí, yo escucho todos los santos días a mucha gente, a mucha gente. Hay personas que de pronto no tienen otra característica desde su funcionamiento, pero si por alguna razón una persona que usted no se imaginaba la busca para hablarle y usted le escucha y la comprende y le entiende y algo le dice a esa persona y la ayuda, usted se va a sentir increíble porque ve, yo le escuché por una hora y la entendí perfectamente, le dije tal cosa y esa persona cambió y usted se va a sentir muy bien. Y eso que es una habilidad que usted generalmente casi no trabaja. Por ejemplo, el de escuchar, ¿cierto? Cosas como esa en un grupo muchas veces se suelen dar. Entonces, el funcionamiento de los grupos es clave porque recuerden ustedes, en Bolo nosotros nunca estamos solos, jamás.
estamos solos. Sí hay un compromiso muy personal en cuanto al funcionamiento del particular de la tarea que usted tiene que lanzar solito y que usted tiene que bajar sus pines solito porque la bola usted la lanza solo, ¿cierto? Pero aquí alrededor suyo hay mucha gente que va a hacer que usted o trabaje muy bien o de pronto no lo haga, y además de eso que de usted también depende de que otras personas puedan funcionar muy bien. Y recuerden ustedes que después del individual, todos son equipos de ahí para adelante. Todos son equipos hasta que usted nuevamente vuelva. Incluso en el individual, como les decía, usted nunca está solo, usted está con un entrenador, está con más gente y hay gente que lo está apoyando, en fin, ¿vale? Ok. Listo, chicos. Ay, ahorita sí me merezco una gaseosa. Abrimos preguntas, comentarios. Muchas gracias a todos. ¿Alguien tiene algo? Muchas gracias. Pregunta? Con mucho gusto. Muchas gracias al conferencista. Muy completa, Muy amable. Con mucho gusto. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que hacer. Yo levanté la mano. La pregunta es que ¿cuándo es la próxima? La otra semana es la próxima, es la última. Alba y yo tenemos la mano levantada. Ok, dale. Claro. María Perla, con gusto. Bueno, Juanca, como siempre sobrado. Yo muchas veces lo que hago es hacer comentarios de toda mi experiencia que he vivido en las competencias. Porque de verdad que jugar en equipo y como tú dices, desde que ya empiezas a jugar en pareja ya estás en equipo, pero de verdad el equipo comienza ya en los entrenamientos. Por eso es que es conveniente que el equipo entrene juntos. ¿Ya? Porque a veces hay personas que no, que dicen que no, que prefieren entrenar solo. Hay algo que me hizo concluir hoy una cuestión interesante, y es que aunque aparentemente en el equipo de bolos todos tenemos la misma función, resulta que hay unas muy específicas, como son abridor, cerrador y los intermedios, los que juegan en la parte central de la planilla. Y eso se determina por ejemplo, el abridor debe ser una persona motivadora, jaladora. En cambio, el cerrador, entre más metido en su cierre esté y en su juego, da más seguridad al equipo. Y es aquella persona que tiene de pronto mayor control mental y es buen jugador. Entonces, generalmente el cerrador es del que esperamos la berraquera para cerrar, ¿ya? Correcto. Porque se empieza la gente a hacer cuentas y dice, no, hay que hacer una moñona, hay que hacer media y no sé qué. Entonces el cerrador se para con la convicción de que va a hacer eso. En cambio, en la parte intermedia suelen estar de pronto los más novatos o los que no se quieren complicar la vida y dicen, no, a mí no me pongan ni abridor ni cerrador. Entonces es interesante ver que dentro del equipo de bolos, aunque todos hacemos lo mismo, sí hay funciones definidas para mi concepto. Correcto, sí, bueno, es correcto. Ahora hay una experiencia que yo quiero compartir, es el de las Cuchibarbis, que somos la senior y super senior del Atlántico. Nosotras somos un grupo de amigas, ¿ya? Donde tenemos convivencia fuera del juego, fuera del equipo, celebramos cumpleaños, tenemos camiseta, etcétera. Y eso que ha permitido que todas ya nos conocemos, todas ya sabemos cómo es cada una y nos aceptamos tal cual somos. Y eso redunda mucho en el juego de equipos. Entonces a mí se me ocurre de pronto en parte, cuando es referente a niños, que los padres hicieran eso, buscar que sus hijos se volvieran amigos entre sí, no pensando en que en el equipo me va a tocar con fulanito y sutanito. No, todo el tiempo nosotras nos reunimos, hacemos nuestros torneos, ¿ya? Y nos hemos acostumbrado a competir juntas y la pasamos delicioso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos toca viajar a un nacional, ya nosotros estamos, ya yo sé cómo es Alba, ya yo sé cómo es Vicky, ya ellas me conocen a mí, etcétera. Entonces, es una experiencia que quería compartir. Ahora sí tengo una pregunta. ¿Las neuronas espejo serán de pronto aquellas que hacen que un jugador que está jugando bien y ve que otro está jugando mal y se pone bravo porque dice que, es que ese estaba jugando mal y a mí se me pegó?
¿ya? Entonces digo yo, ¿será que las neuronas de espejo son las que hacen eso? Porque yo siempre he criticado eso. ¿Por qué? Porque hay una máxima en bolos que es valiosísima. Y es si un jugador se está cayendo o bajando su juego, los demás subimos. En lugar de quejarnos, lo que tenemos que hacer es compensar la caída del jugador que está jugando mal y apoyarlo y ayudarlo, darle una mano y no dejarlo hundirse más, ¿ya? Porque la persona que está jugando mal, ya varias veces lo he dicho, tiene suficientes problemas con estar jugando mal. Entonces, en ese momento, si los demás le dicen, fresco, nosotros te cubrimos, tú cálmate, tú relájate, él empieza a sentir el apoyo y debe ser así, el equipo debe subir y compensar la caída de los demás, que eso no lo puedes hacer en fútbol ni nada. Entonces, para mí el bolo es uno de los equipos más integradores, aunque internamente, fíjate las ambivalencias que hay, todos estamos compitiendo contra todos, porque uno siempre, la meta de uno es llegar a la final. Entonces, tu propia compañera de equipo acaba siendo competencia para ti. Pero si tú manejas eso correctamente y todas competimos entre todas subimos de nivel y mejora el equipo. Si se sabe manejar. Hay personas que no, que se vuelven tu propia enemiga dentro de tu propio equipo. Pero si eso se maneja correctamente, eso redunda en beneficio del equipo. ¿Listo? Sí. Gracias, Juan. Gracias, Perlita. Sí, el tema de lo que hablas con respecto al que ustedes son amigas y se conocen muy bien, es justamente esa cercanía geográfica que tienen y que pueden hacerlo. Pero muchas veces hay equipos donde hay unas personas en Estados Unidos o hay otros que están en la costa, otros que están en Bogotá, otros que están en algún otro lado, no se les permite. Entonces, siempre es muy importante buscar elementos integradores que les permita conocerse un poco más y poder generar ese proceso de funcionamiento para la empatía. Ahora, con el tema de las neuronas espejo, no es tan así como lo hablas ahora, porque ahí también hay un elemento fundamental y es que el entrenamiento en la autoconfianza también es muy clave, porque si yo veo que mi rival, ¿sí? Está teniendo un mal momento, yo desde mi entrenamiento en autoconfianza y si yo tengo mi plan de entrenamiento claro, mi plan de acción claro dentro de lo que tengo que hacer, yo tengo que seguir fluyendo con lo mío. A mi juicio muchas veces es un mito, lo que yo sí digo es que los estados anímicos son contagiosos, sí, pero los elementos conductuales no mucho, porque cuando yo tengo definido qué es lo que yo debo de hacer y trabajo por eso, y le determino la intensidad de trabajo que yo tengo que hacer para conseguir mi objetivo, yo sigo adelante. Sí he escuchado esos casos, Perlita, de ese tema de que la gente, que cuando hay un mal jugador o cuando pasa algo así, la gente se contagia, no es tan así, es que uno empieza a valorarse en función de lo que está viendo, entonces es más por ese lado. Pero cuando usted tiene un plan de acción y está fortalecido en autoconfianza, la cosa le fluye mejor. ¿Vale? Gracias, Perlita. Dios se pague. Alba María Mendoza. Hola, buenos días a todos. Juan Carlos, hola, gracias. Alba. Gracias por la conferencia, una vez más ayudando a subir y motivarnos. No, yo quería comentar algo relacionado a la interacción en equipo. Como jugadores es claro y está definido de que todos debemos estar en esa cohesión y compartiendo las buenas experiencias que se den en el momento en el equipo, al igual que los momentos un poco débiles que mostremos o que muestre uno de los integrantes del equipo. No sé si esté equivocada en la siguiente apreciación. Yo particularmente hago la empatía con el grupo, pero trato de concentrar mis energías en focalizar mi trabajo individual, en hacerlo bien, porque sé que el aporte mío como jugadora a nivel individual va a ser el éxito para el equipo. Entonces, muchas veces cuando uno trata de salirse mucho por estar pendiente del jugador que va mal o del jugador que emocionalmente se salió un poco de su estabilidad, termina afectándole a uno su propio juego. Entonces, en esa parte, yo manejo mucho lo que es de pronto, podría ser un egoísmo entre comillas, pero sí hay que pensar
en el juego propio individual para hacer la contribución final al resultado del equipo. Entonces esa es la apreciación y no sé si estaría bien así. Ok, Alba, indiscutiblemente, ¿cierto? Tiene que primar el trabajo del funcionamiento mío y de mi tarea, ¿cierto? Pero incluso me hizo acordar de algo que nosotros vivimos en algún campeonato de primera con unas niñas del Valle y fue justamente eso, y lo hablé en algún momento con la persona que estaba en esa situación. Se puso en la tarea de ayudar mucho a las demás y abandonó su tarea, o digamos lo que se le perdió un poquito el papel. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que sí, yo debo de cumplir con mi tarea y la intervención no propiamente es como si yo hiciera una terapia ahí con la persona, no. Son cositas muy puntuales que necesito que esa otra persona también tenga el compromiso y la responsabilidad que esa pequeña ayuda, y usted tiene que salir de ahí para poder aportar, ¿cierto? Pero no quedarme con ella ahí. Yo aporto más en la medida en que yo voy haciendo mi tarea, bajando palos y siendo, manteniendo ese buen rendimiento. Esa es mi mayor contribución a esa persona que de pronto en algún momento va a necesitar de la ayuda. Ahora, por eso a veces es mucho, digamos lo que hay es de más ayuda, o cuando el entrenador está pendiente del asunto para que pueda aportarle en esa ayuda, o el mismo psicólogo, si hay psicólogo trabajando con ustedes, en fin, que esas personas sepan qué tienen que hacer en ese determinado momento. Pero como lo dice Alba, clarísimo, lo primero que hay que hacer es responder por la tarea personal. Y si mi tarea personal en ese momento dentro del equipo es baje palos, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que hacer. Obviamente puede ser que en algún momentico me caigo, me bajo, alguien me ayudará, me dirá tres cosas, una cosa, y es la responsabilidad mía funcionar, y arranco nuevamente y me reenfoco. Pero completamente de acuerdo con Alba. Gracias, Albita. Listo a ti, gracias Juan Carlos, buen día. Igual. Juan Antonio Acevedo. Buenos días. Primero, gracias a la Federación por estos espacios que nos brinda, y a Juan Carlos por sus aportes y la transmisión de tanto conocimiento que tiene alrededor de la psicología deportiva. Excelente la presentación. Gracias, Yo Juan. tengo una pregunta puntual que me nació a raíz de lo que expusiste sobre las neuronas espejo, y es la siguiente. ¿Las neuronas espejo son las que activan en el ser humano la somatización? ¿O son cosas diferentes? A ver, es que la somatización es un elemento de todo el sistema nervioso central, ¿cierto? Porque realmente el sistema nervioso central está repartido por todo el organismo. Entonces la somatización realmente es lo que yo siento, ¿cierto? Puede ser físico, puede ser emocional también. Y las neuronas espejo tienen una particularidad, y es que obviamente es una información que tiene la neurona, que tiene la capacidad de activarse como si viviera esa misma situación de forma real. Pero realmente, digamos, lo que ella trabaja sobre, si lo pudiéramos hablar en términos coloquiales, es como si ella funcionara por realidad virtual, pero las personas van a sentir casi que lo mismo. Ellas son generadoras de una reacción somática, sí, porque cuando una persona tiene dolor, por ejemplo, y usted siente ese dolor con ella, usted no lo vivió, pero la neurona espejo le activa a usted una somatización a nivel de su cuerpo, que usted lo va a sentir, pero realmente no es tanto la responsable de la somatización a nivel general, no. Pero sí, de alguna forma ellas activan ese proceso en nosotros. Pero no propiamente es la misma, no. Ok, gracias. No sé si fue claro. Gracias a vos. Bueno, Juan Carlos, ¿no hay más preguntas? Bueno, a todos, Dios les pague, muchas gracias, y por la canta del Happy Birthday también, muy amables, y nada, pues nos veremos la próxima semana, finalizando un tema bien interesante, y bueno, ya volveremos a vernos en nuestra próxima sesión de trabajo. A la Federación, muchísimas gracias, a todos ustedes también, muchas gracias. Feliz cumpleaños, muchas gracias. Muy amables, chao. Feliz cumpleaños. Buen día. Gracias. Feliz fin de semana para todos. Saludos. Bueno,